podcast Negocios en Perspectiva. Soy Alex Kroger y hoy voy a hablar con Francisco Álvarez, director de Desarrollo de Negocio de Bravent. Fran, bienvenido. Gracias, Alex. Encantado de estar aquí. Hoy, vamos a hablar de un tema bastante interesante que es la inteligencia artificial y vamos a repasar contigo, Fran, algunas pistas sobre qué es lo que es, si dan tanto miedo como dicen. También hablaremos de cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial hoy y un poco qué solemos hacer mal o qué solemos hacer bien a la hora de pensar en inteligencia artificial. Y por último, ¿cuál es el primer paso que debemos dar para beneficiarnos de esta tecnología? Fran, si tuvieras que explicar a un niño de 10 años en menos de 20 segundos qué es inteligencia artificial, ¿cuál sería tu explicación? Inteligencia artificial, pues es cualquier cosa creada por personas que puede responder al entorno como una persona. Esa sería la explicación o la definición que daría. Pero en realidad creo que las personas y especialmente los niños somos capaces o entendemos mejor los ejemplos y a partir de ahí abstraemos las ideas generales que al revés, que a partir de una definición sacar una concreción. Entonces, en concreto, a un niño de 10 años, pues le pondría un par de ejemplos. Un ejemplo básico: Alexa, cuéntame un chiste. ¿Vale? Y entonces le explicaría que Alexa no es una persona. Alexa es una cosa programada por una persona para comportarse como tal. Es decir, en este caso, para contarte un chiste. Otro ejemplo de inteligencia artificial: oye, hazme una foto con esta app que tienes en el móvil y que me ponga más guapo. Que me quite los ojos rojos, que me quite las arrugas, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso también es una inteligencia artificial. Es capaz de reaccionar al entorno, en este caso no son palabras, es una fotografía, y hacer cosas por decisión, entre comillas, propias, decisión programada. Así que esto es lo mismo que si estás escuchando Spotify o viendo un vídeo de YouTube, la inteligencia artificial es la que te pone la siguiente canción o el siguiente vídeo, pues de acuerdo al entorno. Y en este caso el entorno es lo que tú ya has escuchado previamente. Inteligencia artificial es lo que te dice Google Maps que vas a tardar en llegar al cine o al colegio o a donde sea, basado en el entorno. En este caso, pues el número de coches o lo que sea que hay en las calles. Entonces, a través de estos ejemplos, le explicaría lo que es la inteligencia artificial, mucho más que lo que acabo de decir, que darte una definición más o menos acertada, así cortita. Pues bueno, creo que lo que te acabo de comentar. Muy Mejor bien. poner ejemplos y a partir de ahí, especialmente los niños pequeños, pues abstraer qué es la inteligencia artificial. A lo mejor me estoy adelantando un poco, pero has dicho que la inteligencia artificial es algo que, lo programamos nosotros los humanos, Claro. pero la inteligencia artificial en sí puede aprender del mismo código que tiene, es decir, puede aprender, puede volverse inteligente de verdad. Todo depende de cómo definamos inteligencia. La inteligencia artificial realmente con lo que tiene que ver es con datos y analíticas, ¿vale? Ese es el origen, muchos datos y algoritmos que procesan esos datos. De acuerdo a, respondiendo un poco a tu pregunta, de acuerdo a qué datos genero por los algoritmos de los datos originales, tendré unos datos intermedios que a su vez puedo procesar y procesar. Y en ese proceso iterativo es lo que decimos como que la inteligencia artificial es capaz de aprender. Pero a efectos prácticos no deja de ser pues aplicar algoritmos a conjuntos de datos, básicamente. ¿Vale? Entonces, definamos lo que es inteligencia y si es parecido a esto que yo estoy diciendo, pues por supuesto que sí, son inteligentes, pero, pero al final no deja de ser eso, respuestas a algoritmos que hemos programado. Vale. Porque hemos oído hablar de programas que se programan a sí mismos, o sea, aprenden el código y digamos que mejoran su propio código. Eso sería un tipo de inteligencia artificial, ¿no? Correcto. Pero ¿en base a qué mejoran el código? Al código mismo que está escrito. Es Ujú. decir, tienen algoritmos de mejora de código. No es que ellos per se digan ya la mejora del código. No, dentro del propio código tienen instrucciones que permiten modificar ese código, ¿vale? Al fin y al cabo están programadas. ¿Qué aplicaciones existen a día de hoy y cómo lo podemos aplicar, digamos, de forma práctica? Pues en realidad ahora estamos hablando de inteligencia artificial, pero la gente, el ciudadano medio, no
no lo llama por ese nombre, pero lo usa completamente a diario. He puesto algunos ejemplos, ¿no? Sencillos. La ruta que te da Google Maps a partir de las personas que están utilizando un móvil Android o lo que sea y están geoposicionadas, es inteligencia artificial. Las conversaciones con el Alexa, las recomendaciones que te da Amazon de lo que tienes que comprar basado en tus gustos, la canción de Spotify, incluso al final el filtro anti-spam, el traductor de Google, el teclado predictivo del móvil, un chatbot de estos que te ayudan en cualquier web a comprar o a darte asistencia, el corrector ortográfico que impide que escribamos mal, bueno, que a veces escribamos mal, ¿no? Hay un montón de cosas, por ejemplo, dentro del mundo de los videojuegos que es inteligencia artificial, en los típicos juegos mata-mata, ¿no? Que no distingues el que tienes al lado por cómo se comporta, si es una persona o es un robot, ¿no? A corto plazo incluso coches que conducen solo. Ahora los coches no conducen solos, pero nos ayudan a aparcar. Ya tienen sistemas inteligentes, igual, que nos ayudan a aparcar, sistemas de ahorro de energía. Hay sistemas ahora con esto del coronavirus, ¿no? De detección, de diagnóstico temprano de enfermedades. No sé, o sea, hay inteligencia artificial a tutiplén en la vida corriente. El ejemplo más sencillo, aparte de lo de la ruta de Google Maps, pues no deja de ser el robot de la empresa de móviles o de la empresa de electricidad que habla con nosotros cuando queremos saber algo de una factura. Entonces, realmente todos los call centers en este sentido pues ya están utilizando sistemas de inteligencia artificial. Como ves, pues son muchísimas cosas habituales, es decir, estamos de continuo ya trabajando con ello. Cuando hablamos de aplicar inteligencia artificial en una empresa, cualquier empresa o digamos cualquier tipo de empresa puede implementar una solución de inteligencia artificial o debería reunir unos requisitos antes de pensar en esto. Pues mira, con los ejemplos que te acabo de contar, está claro que es para todo el mundo. La inteligencia artificial, por decirlo de alguna forma, forma parte del progreso. Si ya estás utilizando, que lo estás haciendo, un móvil, un ordenador, un coche o cualquier otra tecnología, ya tienes uno o varios sistemas de inteligencia artificial con los que estás trabajando y no te estás dando cuenta, ¿no? Las personas en general adoptamos la inteligencia artificial sin vacilación ninguna. O sea, todos utilizamos Google Maps para ir a cualquier sitio. Ya, de hecho, confiamos básicamente en Google Maps y no sé, los mapas de carretera han dejado de existir. En las empresas va a ser lo mismo, ¿no? Lo que comentaba antes, la inteligencia artificial no son otra cosa más que algoritmos que tienen que ver con datos y con análisis de datos, ¿no? Y con el entorno donde están estos datos. En muchos casos el entorno es interacción humana, ¿no? Y el resultado de ello, ¿qué es? Son actividades que se hacen mejor que por humanos y que reducen el coste enormemente. Este robot que comentaba cuando llamabas a la compañía eléctrica o cuando llamas al banco, es un buen ejemplo, ¿no? La mayor parte de las empresas han adoptado este tipo de robot porque les reduce costes y al final es más eficaz que una persona, pues a lo mejor en el 80, en el 90% de las consultas que se hacen. Hay otras pues que a lo mejor no son capaces de responder bien, pero puesto que eso que automatizan actividades, lo hacen más rápido, son más baratas que las personas, está claro que es para todo el mundo. Si quieres verlo de forma general, pues con la inteligencia artificial, las empresas que no hagan ese tipo de transformación digital, porque no deja de ser otro tipo de transformación, pues al final tendrán problemas en el futuro. Es decir, todas las empresas han adoptado la tecnología como una parte necesaria de su negocio. La inteligencia artificial es un tipo de tecnología que igualmente se hará esencial, da igual el sector. Incluso el sector de la restauración, o sea, sectores que tradicionalmente no han sido muy digitales. Por ejemplo, un restaurante, un bar puede hacer uso de esta tecnología. Completamente. O sea, tú fíjate, por ejemplo, ahora con esta situación que estamos viviendo, lo vamos a conocer a posteriori. Ahora mismo ya se está hablando de reducir los aforos en cualquier sitio público. Hablo de un restaurante, por ejemplo, de un bar o de un centro comercial o de cualquier negocio que no se plantearía a priori esto, ¿no? Pero van a tener que dar respuesta de este estilo, van a tener que poder decir a la persona que quiere ir y reservar cuántas personas hay, si el aforo está completo o no está completo, incluso
la distancia a la que está una persona de otra, si tienen que respetar estos 2 metros que tenemos ahora, saltarán alarmas si se está invadiendo, entre comillas, el espacio de seguridad, etcétera. Entonces, tarde o temprano lo van a tener que hacer, por supuesto. Sí, vamos, a mí no me cabe duda. ¿Qué es lo que solemos hacer tanto bien como mal cuando hablamos de implementar inteligencia artificial? En realidad no hacemos nada mal. O sea, la inteligencia artificial, repito, tiene que ver con datos y análisis de datos, ¿no? Y el entorno, y todo eso junto se procesa y lo que se produce pues es una decisión, básicamente. O sea, son algoritmos, ¿no? Es una programación, por compleja y por rápida que sea, pero no deja de ser programación. En la programación no hay intrínsecamente ni bueno ni malo, ¿no? A lo mejor lo que hacemos cuando hablamos de inteligencia artificial, como me preguntas, pues es parecer que queremos decir que la inteligencia artificial tiene poderes místicos o precisamente que tiene capacidades más allá de la inteligencia humana, que va a ser todopoderosa, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es lo que hacemos mal, darle más poder o más importancia de la que realmente tiene. Y lo que hacemos bien para mí es usarla. Ya he hablado de montones de cosas que son cotidianas y que han mejorado por inteligencia artificial. Desde lo que comentaba, pues desplazarse siguiendo la mejor ruta que te dice Google Maps hasta predecir el tiempo, etcétera, etcétera. No nos preocupamos de si es inteligencia artificial o no. Son cosas que tenemos ahí y que las usamos. Entonces, eso es lo que hacemos bien desde mi punto de vista, usarlo porque es fenomenal, es parte de tecnología que pues, nos ayuda a vivir mejor, simplemente. Y lo que hacemos mal, pues lo que te acabo de comentar, pues yo creo que darle más poder o más relevancia al término inteligencia artificial que lo que realmente sí es. O sea que los robots no van a dominar el mundo. Y si lo dominan no va a ser de esta forma. O sea, si lo dominan va a ser porque alguien los programa como, no sé, como en Terminator 2 para que destruyan a la raza humana, ¿vale? Sí. Y ahí tenemos pues virus y otro tipo vamos a decir, de programación maligna que también aprende, que también procesa datos, etcétera, etcétera. Esa es la parte que tú comentas de que los robots van a dominar el mundo. No, yo personalmente no creo que vaya a suceder. Serán muy complejos, pero al final será la mente humana la que decida utilizarlos para esto o para lo otro. Y si te preguntaran, diséñanos un plan con 5 o 6 pasos para implementar una solución de inteligencia artificial en nuestra empresa, ¿qué aspecto tendría este plan? Lo primero que hay que hacer, estamos hablando de una empresa, pues es entender qué tipo de soluciones de inteligencia artificial, ya que estamos hablando de esto, existen para mi entorno. Hago un benchmarking, ¿no? O sea, quiero saber lo que hay. Lo segundo es pensar cómo me puedo beneficiar de estas soluciones. Productos, lo que sea, intentar cuantificarlo. Al final, ¿para qué? Pues para sacar un provecho y ese provecho lo cuantifico en objetivos, en plazos, en beneficios y en dinero. ¿De acuerdo? Lo tercero, pues es decidir qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, ¿no? Pues fundamentalmente para ver si tengo la capacidad interna o externa interna de hacerlo y si no, externa de contratarlo, ¿no? Planificar ahí un poco el detalle de cómo quiero abordarlo. Lo cuarto es ejecutarlo. Lo primero que decía es que ya sé lo que hay en el mercado respecto a esta inteligencia artificial, sé lo que me puede aportar, lo he cuantificado, me he fijado unos objetivos y un beneficio económico. He decidido cómo lo voy a llevar a cabo, si lo voy a llevar a cabo pues con un proveedor, lo voy a hacer internamente porque tengo esa capacidad, ahora lo ejecuto, ¿vale? Como cualquier otro tipo de proyecto. Y finalmente, lo quinto, y así lo dejo en 5 pasos como me has pedido, pues es analizar los resultados e ir a por más. Es ver si efectivamente he conseguido esos objetivos y he alcanzado esa rentabilidad que pedía. Y si ha sido así, pues por supuesto voy a por lo siguiente. Sin más, ¿no? O sea, al final lo que te he contado es lo que se conoce como el PDCA, es el ciclo de mejora de un señor que se llama Deming, que fue el que impulsó ahí a Japón después de la Segunda Guerra Mundial y que no deja de ser planificar,
hacer, comprobar y analizar. Es básicamente lo mismo. Al final, cuando adaptas cualquier tipo de inteligencia artificial, yo que sé, pongamos por caso un chatbot en tu página web, lo que quieres es mejorar algo con un rendimiento. Quiero mejorar la atención a mis clientes, quiero pasar de atenderles por teléfono a tener una atención 24/7 en la página web, guiarles en las compras, ofrecerles productos igualmente con un objetivo, porque quiero eliminar stock, porque quiero vender más de esto del otro, porque los tengo en promoción o por lo que sea. O sea, que tienes una idea de qué quieres mejorar, implantas el chatbot, ves qué tal te ha ido y si te ha ido fenomenal, pues claro, ganas confianza en la inteligencia artificial o en tecnología, en transformación digital, como lo quieras llamar, y vas a por lo siguiente. El tema del coste. Hemos dicho que la inteligencia artificial es para todo el mundo, pero también es para todo tipo de presupuestos, o es que tienes que desembolsar pues cuantías importantes para poder disfrutar de los beneficios de la inteligencia artificial. En realidad, pues ya he puesto ejemplos de inteligencia artificial que son gratuitas, ¿no? Todos usamos lo que he comentado, pues Google Maps para tener el mejor itinerario, pero todo depende de lo que tú quieras hacer, ¿no? Tendrás proyectos que serán muy caros, de millones de euros, ¿no? Entonces, pensando en una empresa, vamos a decir una pyme de 50 trabajadores, por ejemplo, lo normal es que puedas utilizar soluciones de inteligencia artificial que ya están en el mercado y que, por lo tanto, están, vamos a decir, factorizadas, es decir, son habituales, ya se han convertido en commodities y son bastante baratas. La mayor parte de estas soluciones de inteligencia artificial, lo más normal es que se sirvan en la nube, en modelos as a service, y por lo tanto no necesitas servidores ni necesitas casi nada para consumirlas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de chatbots, que es algo bastante básico que desde mi punto de vista cualquiera que quiera vender algo a través de Internet debería tener, simplemente para mejorar el servicio a sus clientes, pues estamos hablando de un precio que puede ser desde 100 euros mensual en las empresas que lo ofrecen como un SaaS hasta, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 euros. En realidad, no, para mí, no, y claro, todo depende de la empresa, no son costes excesivos, son costes similares a lo que te puede costar el hosting de una página web, dependiendo claro, de lo poco o mucho que tengas, o lo que estás pagando de abogados o de gestoría o de lo que sea. Es decir, que desde mi punto de vista suelen ser costes bastante asumibles. Aquí lo que comento es hacer uso de tecnología ya existente y que por lo tanto tiene unos costes asumibles. Si lo que estás haciendo es pensar en soluciones a medidas de cosas, bueno, pues complejas, pues efectivamente, pues eso puede tener ya, es un proyecto a medida, puede tener cualquier tipo de precio, de miles de euros a millones. A nivel tecnológico, y creo que ya me has contestado a parte de la pregunta, porque te iba a preguntar si a nivel tecnológico tendrías que habilitar, digamos, un espacio en tu oficina o en tu local, digamos, para un servidor, o deberías prepararte tecnológicamente de alguna manera. Desde mi punto de vista, no. Y en general, no. Hay mucha tendencia a utilizar aplicaciones en la nube, en modo servicio o como sea, precisamente para evitar esos costes. Entonces, en concreto, la inteligencia artificial, lo que he venido diciendo, es algoritmia avanzada aplicada a grandes conjuntos de datos, básicamente. Por lo tanto, la capacidad de procesado es importante. No creo que a nadie le salga a cuenta, salvo a las grandes empresas, por supuesto, dedicar servidores y recursos propios para tenerlo dentro de sí, in-house, digamos. No, para cualquier empresa lo normal es utilizar una aplicación web y detrás de esa aplicación web efectivamente pues habrá, yo no sé, iba a decir lo que tiene Google para darte Google Maps, pero te da igual. Es un servicio que va a tener un coste en general asumible y ya está. Por lo tanto, no, desde mi punto de vista no tienes que preparar nada. Tienes que buscar las aplicaciones que existen en la nube y hacer uso de ellas, sin más. Muy bien. Y a una empresa o profesional que esté pensando, mira, voy a
empezar a explorar esto de la inteligencia artificial y, bueno, sacarle un poco de provecho, ¿cuál es el consejo que le darías? Pues le diría un refrán español típico: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Al final los mercados en general son bastante competitivos, ¿no? y más ahora en épocas de crisis. Las empresas, y especialmente las pequeñas, que no tienen tecnología o que tienen poca tecnología, tienen que entender que la tecnología es una herramienta más y es necesaria para su negocio. Porque, yo qué sé, por ejemplo, si vendes zapatos y tienes una página web, a lo mejor ahora que estamos confinados puedes vender algo por internet. Y a lo mejor tu vecino, si no tiene eso, y estoy hablando de una página web, a lo mejor no. Y a lo mejor eso marca la diferencia entre que tu vecino desaparezca y tú sobrevivas. O al revés, porque si tienes, por ejemplo, un chatbot que es capaz de atender a las llamadas de los clientes, pues a lo mejor puedes ahorrar medio sueldo de una persona. Y eso pues te puede permitir, por ejemplo, tener unos precios un poquito más competitivos o dedicar esa media persona a hacer otro tipo de trabajo y te puede dar beneficio. Al final, dependiendo del sector, no nos movemos con márgenes demasiado grandes, y lo que estoy comentando, media persona puede marcar la diferencia. Al final, la tecnología y en concreto la inteligencia artificial lo que te da es una ventaja competitiva, sin más. O sea, podemos añorar otros tiempos, ¿no? Igual que hace 10 años, pues no sé, iba a decir, lo mismo nadie compraba un coche sin aire acondicionado. Dentro de 10 años nadie va a comprar un coche que no se conduzca solo, ¿no? Y entonces, o te pones a pensar cómo fabricarlos ahora mismo, o si no, y si eres una empresa de coches, a lo mejor dentro de 10 años no estás aquí para contarlo. Entonces, mi consejo fundamental es el que te acabo de comentar. Mejor antes que después. Es decir, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque cuanto antes tengas ventaja competitiva, mejor. Un par de páginas web o blogs donde podamos encontrar más información sobre el tema de la inteligencia artificial y donde, bueno, nos podamos cultivar un poco más sobre el tema. Pues la verdad es que hay blogs y páginas web a patadas, ¿no? Además, es curioso porque el dominio de estas páginas web, en vez de ser .com, que también lo son a veces, ¿no? Hay muchas que son .ai, de Artificial Intelligence, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una que es muy simple, torres.ai, que es un blog de inteligencia artificial que tiene una cantidad de publicaciones pues bastante majas, ¿no? Luego hay otro blog que a mí también me gusta ver de inteligencia artificial, que es IA Today. IA Today. Y de inteligencia artificial, este está en español. iatoday.es. Ese también es de inteligencia artificial en español, pues si no todo el mundo lee inglés, que es igualmente súper interesante. Pero lo que comento, ponéis en Google inteligencia artificial y la mayor parte de las páginas que terminan en AI van a hablar bastante bien del tema. Pues muchas gracias, Fran. Y como digo, para terminar, que nos busquéis por las redes sociales a través de @podcastmp o a través del grupo de LinkedIn. Y bueno, ahora también voy publicando algunas actualizaciones a través de Instagram, a través de Alex Kroger_. Y en breve, pues estamos de vuelta. Hasta pronto.